también a la gente de cooperativa por instalar también estas temáticas tan importantes hoy día, porque es parte igual de lo que yo denomino un factor protector como es la educación. Así que educar a los auditores también en materia de salud mental es sumamente importante y te agradezco mucho la invitación. Oye, y voy a aprovecharme de tu nobleza, Esto es como una simpatía. actividad Y rompehielo, bueno, ¿ah? claro, vamos a Empezando romper el la... hielo de inmediato antes de Ya. partir la entrevista, porque aquí tengo papelitos a la antigua, estábamos en un concurso para que nuestros auditores puedan llevarse entradas dobles. Son solamente 3 los ganadores. El primer y segundo lugar se llevan 2 entradas dobles y el tercero se llevan Oye, 3. los números no están muy el papelito. Está así, ya. Entonces, Ya, usted aquí tiene que sacar el primer lugar. vamos a ver acá. Vamos, ¿Este es al agua? inmediatamente. No, inmediatamente gana. Veamos. Dígalo ahí en voz alta nomás, ¿usted lo ve? Mira, el número 3. Número 3, muéstrelo ahí a la cámara ¿Quién será porque el número estamos en 3? vivo en A ver. Instagram de Cooperativa. Ahí está el Ahí. número 3, ahí, sí, no sé dónde se ve mejor. Allá. Oye, Ya, ahí está, pero está el número 3. número 3. Ya, vamos por el segundo ganador. El número 3 se lleva entonces 2 entradas dobles. ¿Quién más va por aquí? Este es el número 1. Perfecto. El número 1 también ahí. El audio número 1 también Yo creo se que hay que lleva. ponerle un poquito de zoom ahí, pero... Sí, ahí no, está pero el número sí, 1. ya ahí está. Número 1 que ha grabado después usted en su casa. Y el último, el que se lleva 3 entradas. Aquí le va a dar la suerte nuestro psicólogo. Oye, la persona que hizo los papelitos ahí está... Faltó pegarlos nomás. Ya, número 4. Y el número 4 entonces también se lleva entradas para el circo. Entonces el primer y segundo lugar se lleva 2 entradas dobles, quieren decir que 4 personas van a poder ingresar cada uno y el último 3. Ahora sí, muchas gracias Oye, por y acompañarnos. a propósito, Katy, el circo es una muy bonita actividad a propósito de salud mental, muy, muy bonito. Yo me tocó ir hace una semana, fui al circo y la verdad que lo pasé bastante bien, ¿ya? Así que las personas que vayan, las personas que van a ir por primera vez, algunos chiquititos que por primera vez van a tener la oportunidad de experimentar ahí con los dinosaurios, de verdad que lo recomiendo. Perfecto. Y hablando de salud mental, vamos de inmediato a conversar exactamente de lo mismo, porque la salud mental en Chile se posiciona este 2026, Nicolás, como una prioridad crítica de salud pública en un contexto que ha estado marcado por una crisis colectiva de bienestar psicológico. Vivimos en un escenario marcado por altos niveles de ansiedad y depresión, ¿cierto? Al punto de que un 69% de los ciudadanos identifica la salud mental como el principal problema del país. El último termómetro de salud mental que elaboró la ACH y el Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales muestra que 7, escuche bien, 7 de cada 10 personas que presentan síntomas de depresión o ansiedad no perciben la necesidad de recibir tratamiento, una brecha que se profundiza especialmente en los hombres. Paradójicamente, casi el 80% de quienes sí consultan reportan mejoras significativas en su bienestar, lo que evidencia el impacto positivo de la atención oportuna. Y para profundizar de todo esto, precisamente es que estamos con Nicolás Santana Ulloa, psicólogo. Para partir, Nicolás, cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nosotros nos referimos? ¿Cómo, y después de eso, ¿cierto?, cómo describimos todo lo que estamos pasando? Pero partamos por lo básico. Sí, mira, definir salud mental, en realidad la definición estricta sería un estado de equilibrio y bienestar, ¿ya? En 3 dimensiones, en lo cognitivo, en lo emocional y en lo comportamental. ¿Ya? Básicamente eso, estamos en un estado de equilibrio. Pero por otra parte está el concepto de enfermedad mental, que no es lo mismo. Ya, La hagamos gente la diferencia, tiende a confundir un poco. Esto está tomado un poquito de lo que se llama el modelo dual de salud mental. Por un lado tenemos la enfermedad, que son las patologías, el conjunto de síndromes, digámoslo así. Por ejemplo, la gente que padece esquizofrenia, que es como la patología más grave en salud mental, depresión, ansiedad, que son cuadros clínicos en sí, ¿ya? Y la salud mental es un estado, como bien te decía, de equilibrio. Por tanto, una persona puede tener una enfermedad mental, pero puede tener y gozar de buena salud mental. Ah, ¿Ya? mira, Porque qué interesante hacer esa muchas diferencia. personas encasillan, digamos, que cuando hay una enfermedad mental no tiene salud mental y no es así. ¿Ya? Por tanto, es importante hacer esa distinción. Y lo otro, cómo yo describiría el estado en el cual estamos actualmente, sobre todo en Chile en salud mental, es un estado bastante paradójico porque, por un lado, tenemos un país que habla más sobre salud mental, ¿sí? Por ejemplo, los chicos hoy día tienden también a tener un lenguaje. Delante me tocaba en la mañana, en el colectivo, una chica que de repente dijo, ¿sabes qué? Se agotó mi batería social. De un momento a otro. Perfecto, mira. Entonces yo, wow, hay un poquito también de educación en el lenguaje, pero vivimos en condiciones que muchas veces deterioran la salud mental. La precariedad, la sobreexigencia laboral, académica, escolar,
la inseguridad, los vínculos debilitados también, ¿ya? Por un lado tenemos digamos, una generación que habla más de conciencia en cuanto a salud mental, pero por otro hay más malestar que antes. Hay más malestar que Más antes. malestar que antes. Quizás porque se van haciendo más conscientes de las distintas problemáticas, ¿o no? Es que una cosa es hacernos conscientes, pero otra cosa es que seguimos igual o peor. Ya. ¿Ya? Entonces, yo te diría que la manera en cómo estamos nosotros abordando incluso la salud mental en Chile no es la más óptima. Piensa tú que hace poco los chicos dieron la PAES, ¿cierto?, para ingresar a la educación superior, y las 3 carreras con más abonados, con más matriculados en este caso, fueron, en primer lugar, medicina, en segundo lugar, psicología, y en tercer lugar, carreras ligadas a las ciencias empresariales como ingeniería, ¿ya? Cuando la Wow. gente, por ejemplo, quiere estudiar psicología, entiende que Chile está en una crisis en salud mental. Por tanto, si hay una crisis, entiende que hay campo laboral y que Claro. estudio psicología. La opinión que yo tengo respecto de eso es que no está bien abordado. Porque la psicología, por ejemplo, no es como si tú dices en un país, sabes que hay un déficit de 500.000 viviendas, construyamos viviendas, va a haber pega, digamos, para los técnicos en construcción, ingenieros en construcción, construimos, se hace la vivienda, ahí está su llave, ¿cierto? Y se ve tangiblemente el resultado. Claro. Perfecto, pero en salud mental no pasa por eso. ¿Por qué? Porque en salud mental el problema es estructural. ¿Sí? No pasa por sacar más profesionales de la salud mental, que igual obviamente siempre es una buena noticia, pero no funciona de esa manera. No por sacar más psiquiatras al mercado, neurólogos, psicólogos, va a mejorar la salud mental. O sea, tenemos el especialista, pero eso no necesariamente resuelve el problema. Además Sí. que la construcción de la casa tiene plazos definidos y entendemos que poder trabajar la salud mental puede ser un proceso que puede acompañarte incluso toda la vida. Sí, correcto, porque de hecho cuando tú hablas de procesos mentales, de salud mental, ¿dónde está la mente? Alguien me decía el otro día, oye, ¿dónde está la mente? ¿Ya? ¿Dónde está? No es como una casa, tú no la puedes tocar. Quizás tú puedes ver ciertas expresiones conductuales que claro, podríamos decir que es lo que más se equipara a lo físico, ¿no? Pero ¿dónde está? Entonces, Mira, eso es bien importante hacer esa distinción. Lamentablemente no estamos abordando bien, digamos, el tema de la salud mental. Nicolás, con respecto a eso, sabemos que existe un problema en cuanto a salud mental. Tú muy Ujú. bien aquí dices, esto no se está abordando de buena manera, puede ser por las políticas públicas, por la educación que recibimos y todo, pero a pesar de que las personas se dan cuenta de que a veces hay algo que nos está molestando, que quizás Mm. no estamos tan bien, que hay algo que no es físico, que va más allá, ¿por qué no consultan? ¿Por qué no perciben, cierto, la necesidad de acudir a un profesional de salud mental y si la perciben, no lo Mm. concretan? Ok, mira, lo que pasa es que esto está estudiado, ¿va? Muchas veces cuando tú vas a una consulta de salud mental, al psiquiatra, por ejemplo, sales con un diagnóstico. Y el diagnóstico lo que trae consigo muchas veces es un estigma, más que un alivio, ¿sí? Ya. Entonces, por tanto, alguien cuando dice, oye, ¿para qué voy a ir al psicólogo? ¿Para qué voy a ir al psiquiatra si a lo mejor me van a decir que tengo, no sé, alguna depresión mayor, tengo algún cuadro psicótico, no sé? Entonces, uno dice, ¿para qué voy a ir? No, no va, porque hay un estigma igual asociado todavía a que las personas que van, por ejemplo, a una atención en salud mental son personas que son locas, ¿ya? Entonces te dicen, no andan loquero. Entonces todavía hay cierto temor respecto a lo que me puede decir el profesional, ¿ya? Porque piensa tú que aún estamos pensando desde las lógicas más desde las patologías. Cuando tú vas a salud mental, a un Cefán, a una clínica, se utilizan 2 manuales. Uno es el DSM, que es la nomenclatura norteamericana, y por otro lado tienes el CIE-10, que es el manual que entrega la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando tú vas frente a un profesional, te van a diagnosticar conforme a esos manuales, Ya. ¿ya? Entonces la gente dice, ¿cómo un manual me va a decir a mí lo que tengo? ¿Me entiendes? Claro, es algo Entonces, estandarizado finalmente. exactamente. Ahora, bueno, hay toda una discusión y hoy día, por ejemplo, salió una noticia que la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la responsable del DSM, en este caso el DSM-5, que es el manual actual que se utiliza, va a empezar a incorporar otras dimensiones, lo social, lo económico, dónde vive la persona, ¿me entiendes? Porque todo eso es salud mental. La salud mental es cómo tú te levantas en la mañana, cuánto tiempo tienes que tomar la micro para llegar a tu trabajo, dónde vives, características sociodemográficas. Todo eso es salud mental, no solamente desde el box clínico, ya esa mirada y ese paradigma yo creo que es lo que tiene que empezar a cambiar y empezar a ver la salud mental como un todo. Ahora lo importante es que, si bien ustedes lo abordan como un todo, precisamente aquellas herramientas con las que van a medirnos, ¿cierto? O a diagnosticarnos o a tratarnos, también puedan hacer la distinción de que todos somos seres humanos diferentes. Por lo tanto, es como la lucha que tenemos en la educación con respecto a las pruebas estandarizadas que te Mm. miden
ahí resultados, pero no van viendo los distintos procesos. Tú acabas de dar en el clavo. Mira, Chile, sobre todo el sistema educacional, va justamente en esa línea. O sea, orientados al objetivo, a las tareas, a las metas, a los logros. Y finalmente, el niño, sobre todo, ya lo hablaremos, se convierte en una nota. Claro. Eso es. Y está comprobado, por ejemplo, que tu desempeño laboral, las notas solamente tienen un sustento, digamos, una importancia de un 7%. Predicen un 7% las notas. Todo lo demás es actitud en el Imagínate. trabajo. Habilidades blandas, competencias, resiliencia. Hoy día está todo el tema de las competencias verdes. Por lo tanto, estamos diciéndole a los chicos en el sistema educativo, hey, tienes que sacar buena nota, pero eso no te va a garantizar un buen desempeño laboral. Nicolás, cuando hablamos de estándares, ¿cierto? Pruebas, mediciones, etcétera, es imposible no hablar de que a veces vamos perdiendo humanidad. Mm. En ese sentido, ¿qué significa, por ejemplo, humanizar a la persona? Volvernos como a mirar. Eso es lo que yo te comentaba un poquito, que la persona no es la patología. La persona, por ejemplo, puede tener un cuadro ansioso, pero eso es algo que está padeciendo la persona. Pero fuera de eso es persona, es papá, es mamá, es hermano, es amigo. Entonces, humanizar involucra poner a la persona en el centro, ¿ya? Entonces, reconocerla como un ser humano con emociones, que es una persona que se desarrolla en un contexto, la historia es sumamente importante para entender. Mira, muchas veces pasa que la gente llega y dice, ¿sabes qué? Yo tengo una angustia y antes no me pasaba eso. Bueno, ¿antes cuándo? Contexto, historia. ¿Sabes qué? Hace 2 meses, perfecto. ¿Qué pasó hace 2 meses? Y la persona te empieza a narrar ciertas circunstancias, ciertas situaciones que le pasaron, ¿cierto? Hace 2 meses terminó con la polola, se fue de la casa, perdió el trabajo, etcétera. Y de ahí la persona se va haciendo consciente de que precisamente comienzan estos síntomas, digamos, que finalmente le generan un malestar. Entonces, cuando yo te hablo de humanizar, es no solamente mirar la patología, sino que entender que la persona se desenvuelve en todo un contexto que puede influir para que digamos, consulte por lo que está padeciendo. Nicolás, frente algunas cosas, ¿tuviste algunos ejemplos que posiblemente gatillan distintas acciones, ¿cierto? En nuestra personalidad y todo. De repente nos pasa a nosotros que cuando somos más adultos y en algún momento cuando fuimos niños nos pasó con otros adultos, estamos con un problema y viene otro y lo relativiza, Sí. le baja el perfil, te dice, no te preocupes, eso va a pasar. No, eso es normal, terminaste con la polola, estás una semana encerrado llorando, Sí. no te preocupes, eso no era amor, enamoramiento, después tú vas a entender que no era así. Y a veces, bueno, ahí, ¿qué hacemos frente a eso? Sí, mira, lo que pasa es que, insisto, esto es casi una especie de programación social, Ya. ¿sí? No sé ¿Cómo si es te, eso? no sé si te ha pasado de repente que uno repite cosas que ni siquiera son tuyas. Tú repites como un mantra de repente cosas que, por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando estás contándole algo a alguien, alguna amistad, y tú le dices, no sabes que en la mañana, no sé, me quedé sin benzina en el auto, y la persona inmediatamente te dice, oye, sí, a mí igual me pasó, y se pone a hablar de ella. Y Claro. te invalida y te anula de inmediato la experiencia que tú estabas relatando. Pero eso tiene que ver muchas veces porque en Chile nos escuchamos poco. Hay dos cosas en las cuales estamos fallando. Nos escuchamos poco y observamos poco. Sí, muchos de los problemas en salud mental no requieren tampoco ir a un psicólogo. Ya. Nosotros tenemos problemas porque no sabemos gestionar el día a día. Hay parámetros bajos de angustia, de depresión, de tristeza, diría yo, y no sabemos cómo gestionarlo. No sabemos cómo relacionarnos con los demás, porque nadie nos ha educado. Mira, bueno, en ese sentido, ¿crees tú que hay un cambio en las generaciones? Tú eres obviamente ahí el especialista. Me voy a saltar ahí solo un poco de cositas porque con esto de humanizar siento que a veces nos perdemos. ¿Ah? Siento que a veces los más pequeños son mucho más conscientes de Mm, que tienen emociones, de qué les está provocando el enojo, sí. versus un grupo etario más adulto donde nosotros, por ejemplo, muchas personas están no sé, no pudieron hacer algo, se enojan. Mm, Extrañan a alguien, se enojan. El enojo es la salida para todo. sí. Entonces, ¿cómo vamos viendo eso también? Los cambios generacionales. Sí, hoy día, bueno, tanto tú como yo y Miguel, quiero entender eso, estamos todavía en la generación millennial, ya nosotros. Ya. Pero hoy día está Ah, porque somos todos del mismo grupo etario. Sí, somos Sí, todos el mismo ah, grupo etario, mira. así que bien. Y No, hoy día está la generación Z. ¿Cómo estamos conviviendo con esta nueva generación? Que es una generación que en los trabajos suele durar 2 años, más de eso no dura, versus nosotros que privilegiamos más la estabilidad, la meritocracia incluso también. ¿Cómo nosotros nos estamos relacionando con estas generaciones? Yo te diría que
Yo lo veo bien en realidad. Ya, tú lo ves positivo. Yo lo veo positivo. Yo creo que hay un cambio generacional. Por ejemplo, los chicos ahora tú les preguntas, oye, la posibilidad de tener hijos. Y las chicas te dicen, sabes que no quiero tener hijos. Y a mí me parece que esa es una decisión muy válida y me parece que ellos entienden que no tienen a lo mejor las condiciones económicas, no quieren criar un hijo y pasar lo que pasaron sus papás con ellos, por ejemplo. Entonces Ya. lo que tú dices es bien importante porque hay mayor conciencia respecto desde la vivencia, digamos. Respecto a lo que ellos tuvieron que pasar, dicen, wow, yo no quiero que mi hijo vaya a pasar por lo mismo, por tanto, no quiero tener, y es una decisión súper válida. Entonces, yo te diría que ahí lo que hay que hacer es validarlo, de todas maneras, validar esa experiencia y decirle, ¿sabes qué? Bien, te apoyo, si no quieres, está bien. Ya, vamos de a poco, Sí, ¿cierto? sí. Oiga, Nicolás, ¿dónde tenemos que poner el foco para mejorar la salud mental de la población? Porque los índices que tenemos igual son alarmantes. Sí, yo te diría que el foco primero, siempre en salud mental se recomienda la prevención. Prevención, siempre el foco es la prevención y una herramienta de la prevención es la educación. O sea, educarnos. Yo te lo mencionaba hace un ratito atrás. Eh, Nosotros en Chile, y esto se dio mucho para la pandemia, salieron varios estudios y ahí cito un poco a dice Felipe Lecanelier, que es un psicólogo clínico chileno, un teórico muy citado en América Latina. Tiene estudios de metadatos, metaanálisis. Y Chile es uno de los países que más le grita a los niños. No sabemos jugar con nuestros hijos. Piensa tú que el sistema educativo chileno es un sistema donde el niño entra a las 8 de la mañana, sale a las 3, 4, 5. Yo salía a las 5 de la tarde, Sí, 5 y media, de las 8 a horrible. las 5 y media. Entonces, ese sistema, no hay cerebro que aguante eso, por ejemplo. Un niño todo el día sentado, ¿me entiendes? Entonces, la educación es algo que tiene que darse vuelta por completo, diría yo. Ese es un factor protector, pero que lo estamos haciendo mal. Ya. ¿Ya? Entonces, partir por la educación, generar, yo te diría conciencia, generar también preparación en los profesionales, ¿sí? Porque lo que pasa hoy día, y a mí me ha tocado ver niños que se mueve un poquito o el niño miró hacia otro lado, se distrajo, TDAH. Automáticamente tenemos todavía esa mirada patologizante hacia el niño y eso lo deshumaniza. Sí, hemos de alguna forma deshumanizado el sufrimiento. En la sociedad occidental, Katy, sufrir es un síntoma. ¿Desde cuándo sufre la persona? ¿Desde cuándo sufre el ser humano? Desde que toma conciencia de la muerte. Desde que sabemos cuándo niños que nos vamos a morir. Entonces sufrimos por el tiempo que pasa. Y de alguna forma el sufrimiento es parte de la vida, es parte de esta experiencia. ¿Sí? Sufrir está bien. La vida es muchas veces sufrida, el amor es sufrido, las relaciones afectivas son sufridas con nuestros padres también, familiares. Entonces, entender eso, entender que hay que educarnos en esa materia y entender que si estamos sufriendo por algo, no necesariamente estamos padeciendo de alguna patología en salud mental. ¿Ya? Ya. Entonces, poner el foco ahí en la educación y entender, por ejemplo, que los niños o los seres humanos en realidad, nuestro cerebro tiene un funcionamiento principal que es la supervivencia. Ya está destinado para regular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la respiración, etcétera. Y aquí hay dos caminos, que es el placer y el displacer. La educación actualmente te mata el placer. Te mata la posibilidad de que los niños puedan explorar, puedan conocer, puedan jugar, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es lo que nosotros no entendemos. Yo creo que hay que poner el foco ahí en la educación, ¿ya? En la educación y en ir generando de alguna forma pautas y generando estrategias para los niños desde el mismo sistema educativo chileno, desde, no sé, estrategias mucho más lúdicas. Hay, por ejemplo, estrategias que a mí me gustan mucho de la enseñanza Montessori, por ejemplo, ¿ya? Que sale un poquito de los cánones tradicionales chilenos. Entonces, la gente que me está escuchando, yo le diría que por ahí tenemos que empezar a partir y formando, ojalá, niños más sanos. ¿Por qué? Porque lo que tú no amarras en tu infancia va a aparecer en la etapa adulta. Oiga, Nicolás, bueno, este tema de todo lo que tiene que ver, por supuesto, con salud mental es bastante interesante. Nosotros vamos a poder seguir conversando de varios temitas de salud mental y posiblemente más adelante vamos a tener la posibilidad de poder interactuar también con algunos auditores que tengan algunas inquietudes en pro del tiempo que Sí. lamentablemente nos invita a tener que apresurar algunas cositas. ¿Qué impacto tiene, al menos una pincelada? Yo sé que esto también va a ser para otro tema de conversación, Sí. pero las redes sociales de la salud mental. Wow, las redes sociales, yo te diría que el impacto que tiene más bien es relacionados con estereotipos.
¿sí? Por ejemplo, en las redes sociales vemos versiones editadas de la vida. Cuerpos perfectos, yo le denomino los traficantes de la felicidad. Ah, Usualmente. mira. Mira, las redes sociales pueden ser un muy buen apoyo, pueden ayudar muchísimo, sobre todo hay hoy día colegas que hacen, digamos, psicoeducación a través de redes sociales, la utilizan, son plataformas que son buenas herramientas, pero hay que entender que muchas veces el cerebro aprende por recompensa. Entonces, en esta línea, los likes, los comentarios, las notificaciones activan lo que es el sistema dopaminérgico del cerebro, se disparan, digamos, se dispara el placer, ¿cierto? La dopamina, que es un neurotransmisor, y de alguna forma comenzamos a ver realidades que no son las verdaderas, las reales, digámoslo así, ¿no? Entonces, vamos viendo en redes sociales un impacto muchas veces negativo para la persona porque se compara, ¿sí? O sea, ¿por qué no me veo como esta persona? ¿Por qué no tengo el mismo cuerpo? Y más aún, hoy día hay pseudociencias en redes sociales que te dicen, oye, lucha, persevera, la felicidad está, ráscatelas por tus mismas uñas, ¿cachai? Entonces, vemos un impacto en las redes sociales que en vez de mejorar la salud mental, de alguna forma está impactando de manera negativa. Perfecto. Vamos a conversar de eso más adelante. Pero, Nicolás, para poder ir cerrando, al menos denos algunos tips, algunas estrategias que pudiésemos comenzar a emplear para cuidar nuestra salud mental. Primero que todo, dormir bien. Eso es Es la base, importante. importante. Es un factor de riesgo cuando tú llevas, por ejemplo, una semana, no, ni siquiera una semana, 5 días, produce un impacto negativo en el cerebro el hecho de que uno no pueda dormir la hora necesaria, ¿ya? Ir generando hábitos, ojalá tus 7, 8 horas dormir, despegarte de las pantallas unos 60 minutos antes, ¿ya? Por otra parte, poner límites, decir que no, aprender a decir que no. ¿Sabes qué? No puedo, no se puede, no, oye, ¿te puedes quedar una hora más? No puedo. Tengo que ir a mi casa a descansar, y ahí hay un guiño que yo hago a las 40 horas, por ejemplo, que a mí me parece que fue una buena política pública, la ley de 40 horas, porque los países hoy día que uno mira en salud mental, como Suecia, Luxemburgo, Noruega, tienen en promedio 36, 38 horas, Sí, ¿ya? Y son los impresionante. países que tienen, digamos, índices más o menos óptimos en materia de salud mental. Entonces, poner límite, separar el tiempo de descanso del tiempo laboral, no estar disponible todo el día. El ejercicio físico también es sumamente importante, no evitar también las emociones. Si algo nos molesta, decirlo. Porque cuando tú evitas, digamos, las emociones o evitas decirlo, eso se acumula. De la mejor forma posible, eso Sí, por sí. supuesto. Y eso se puede entrenar, se puede capacitar. Siempre tenemos posibilidades de cambio. ¿Sí? Las habilidades, las competencias se pueden entrenar. Por ejemplo, la resiliencia, que es esta capacidad de transformar circunstancias negativas en algo positivo, eso se entrena, ¿ya? Entonces, hay, Oigan, hay mucho todavía que queda ahí por conversar y poder también a la gente, ojalá capacitarla en cosas que no saben, porque la gente muchas veces no tiene ese acceso a la educación o nadie les ha enseñado. Bueno, eso se puede ir entrenando. Nicolás, se me vienen varias consultas para hacerte. De hecho, una, pero no la voy a dejar ni siquiera lanzada, la voy a dejar para la próxima semana para que se pueda responder porque la vamos a tener que conversar con tiempo. Quisiera darte 30 segundos para que puedas despedirte, por supuesto, de nuestra audiencia con el compromiso, sí, de volverle la Sí, otra sí. semana. Oye, no, agradecerte, Katy, agradecer el espacio también, que es sumamente importante hablar de salud mental. Se me había olvidado una cosita, que la política también es un factor protector, aunque no lo crean. Eso lo podemos dejar para para otro programa, pero eso también es un factor protector junto con la educación. Me gustaría dejar en claro 4 cositas, 3 o 4 cositas importantes. Aprender a observar más, a escuchar mejor. Enfermedad mental es distinto a salud mental, ojo con eso. Y, y eso yo te diría que es sumamente importante que la gente pueda entender ese concepto último que les planteé. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Hoy lo que queda del día aquí en Cooperativa Red de los Lagos. Auditoras, auditores, hemos estado conversando con Nicolás Santana Ulloa, psicólogo